El 1 de mayo de 2025, después de pasar más de 20 años en el corredor de la muerte, Jeffrey Glenn Hutchinson fue ejecutado por inyección letal en Florida. Sus crímenes fueron tan brutales como sin sentido, dejando una estela de devastación. En este video, revelaremos qué ocurrió ese día, cuál fue su última comida y cuáles fueron sus últimas palabras. Pero para entender cómo terminó en el corredor de la muerte, hay que regresar a la noche del 11 de septiembre de 1998, en un vecindario tranquilo de Crestview, Florida, donde 4 vidas fueron eliminadas en una sola noche. Dentro de una casa pequeña, una mujer y sus 3 hijos fueron ejecutados con disparos en la cabeza, sin piedad, sin oportunidad de escapar. ¿Y el asesino? No era un desconocido, era alguien que conocían, alguien en quien confiaban, alguien que vivía bajo el mismo techo. Ese hombre era Jeffrey Hutchinson, un ex-ranger del ejército que había combatido en la Guerra del Golfo. En ese momento vivía con su novia, Renee Flaherty, y los 3 hijos de ella, Geoffrey, Amanda y Logan. Desde fuera, su hogar parecía tranquilo. Jeffrey y Renee aparentaban tener una buena relación. Él se preocupaba por los niños, los trataba como si fueran suyos, jugaba con ellos, los ayudaba a criarse y formaba parte de su vida diaria. Amaba a los niños, amaba a Renee. Al menos, eso era lo que todos pensaban. No había señales obvias de alerta, ni peleas importantes de las que hablaran amigos o familiares. Si algo más oscuro se gestaba dentro de Jeffrey, jamás lo mostró, hasta esa noche. Cerca de las 7, Renee hizo una llamada casual a una amiga. La llamada empezó normal y Renee sonaba feliz. Jeffrey también estaba en la casa. En un momento, su amiga incluso lo escuchó en el fondo, sonando alegre. «Hola, Cindy, ¿cómo estás?» Todo parecía estar bien. Pero a las 7:30, todo cambió. Renee llamó a otra amiga, y esta vez, su voz se quebró tan pronto como habló. «Discutimos», dijo. Cuando su amiga preguntó qué había pasado, Renee admitió que fue grave, muy grave. Habían tenido una gran pelea, y Jeffrey había empacado algo de ropa, agarrado sus armas y se había ido de la casa. «Ya se fue», dijo Renee. Ella pensó que todo había terminado. Pensó que lo peor ya había pasado, pero no era así. Después de marcharse furioso, Jeffrey no fue muy lejos. Terminó en un bar local, un lugar que solía frecuentar con Renee, pero esta vez bebió fuerte y se desahogó con cualquiera que quisiera escucharlo. Le dijo al cantinero, alguien que los conocía a ambos, que Renee estaba molesta y que solo necesitaban tiempo para calmarse. Pero él no se estaba calmando, ni de cerca. En lugar de eso, volvió a subirse a su camioneta, con una escopeta Mossberg calibre 12 a su lado, y condujo de regreso a casa. Menos de una hora después de haber salido, entró de nuevo y comenzó a disparar. Dentro de esa casa pequeña y silenciosa, Jeffrey le disparó a Renee primero, una vez en la cabeza. Luego fue de habitación en habitación, buscando a los niños que una vez había arropado por las noches. Encontró a Geoffrey primero, el mayor, de solo 9 años. Jeffrey le disparó en el pecho, pero el niño no murió de inmediato. Así que Jeffrey se paró sobre él y disparó otra vez, esta vez directo a la cabeza. Amanda, de 7 años, y Logan, de apenas 4, no tuvieron ninguna oportunidad. Cada uno fue asesinado con un solo disparo de escopeta, acabando con sus vidas al instante. Cuando terminó, Jeffrey tomó el teléfono, marcó al 911 y dijo con calma: «Acabo de dispararle a mi familia». Cuando los agentes llegaron a la casa, lo encontraron sentado en el garaje con el teléfono en la mano, aún conectado con la operadora. No opuso resistencia. No huyó. Simplemente se levantó y dejó que lo arrestaran. Adentro, el horror esperaba. Renee y sus hijos menores, Amanda y Logan, estaban juntos en el dormitorio. El cuerpo de Geoffrey yacía solo en la sala. Al principio, Jeffrey contó una historia extraña. Afirmó que 2 hombres enmascarados habían entrado, matado a todos y luego escapado. Pero la evidencia contaba otra historia. La policía encontró residuos de disparos en las manos de Jeffrey.
También hallaron cartuchos de escopeta en la cocina y tejido corporal de Geoffrey fue encontrado en su pierna. No había señales de entrada forzada. Ninguna evidencia de que alguien más hubiera entrado esa noche. Todo apuntaba a una sola persona, Geoffrey Hutchinson. Pero ¿quién era exactamente Geoffrey? Nació el 6 de noviembre de 1962 y creció en Florida, en una casa bulliciosa y llena de hermanos y hermanas. La vida en casa no era perfecta, pero tampoco era el tipo de lugar que uno llamaría peligroso. Fue diagnosticado con TDAH cuando era niño, pero quienes lo conocieron en esa época decían que tuvo una infancia bastante normal. Después de la secundaria, saltó de un trabajo a otro. Trabajó como mecánico por un tiempo, luego como guardia de seguridad. Sus jefes no se quejaban. Llegaba a tiempo, hacía lo que le pedían y no causaba problemas. Era el tipo de empleado que no daba dolores de cabeza. Luego se unió al ejército. Geoffrey se entrenó como paracaidista y más tarde se ganó un lugar como ranger del ejército. Luchó en el extranjero durante la Guerra del Golfo, incluyendo en la Operación Tormenta del Desierto en 1991. Pero cuando volvió a casa, algo había cambiado. Su familia lo notó antes de que dijera una sola palabra. Estaba más irritable, más callado, no podía dormir. Y cuando el sueño no llegaba, llegaba el alcohol. El ejército lo dio de baja honorablemente, pero la vida civil no curó nada. Su primer matrimonio terminó en divorcio, y el segundo tampoco duró mucho. Los demonios que trajo de la guerra nunca logró dejarlos atrás, y con el tiempo, todo empeoró. Entonces conoció a Renee Flaherty, una madre soltera de 32 años que hacía todo lo posible por darles una buena vida a sus hijos. Trabajaba duro y mantenía su vida en orden. Tras pasar un tiempo juntos, se mudaron de Washington a Florida. Durante aproximadamente 1 año y medio, todo parecía marchar bien. Pero bajo la superficie, algo dentro de Geoffrey se estaba resquebrajando, y esa noche de septiembre se rompió por completo. Después de los asesinatos, la historia de Geoffrey seguía cambiando. Al principio dijo que había estado borracho y que se había desmayado. Más tarde, afirmó que fue un crimen pasional, no algo que hubiera planeado. El juicio comenzó a principios de 2001 y su equipo de defensa intentó todo lo que tenía a su alcance: trauma de guerra, abuso de alcohol, enfermedad mental. Llamaron a expertos que dijeron que Geoffrey era bipolar, que su mente no estaba bien y que no estaba completamente en control cuando apretó el gatillo. Pero el jurado no lo creyó. El juez escribió más tarde que no había ninguna correlación entre los asesinatos de estas víctimas y el diagnóstico del acusado sobre la enfermedad relacionada con la Guerra del Golfo. Por mucho que Geoffrey hubiera sufrido, eso no explicaba lo que les hizo a Renee y a sus hijos. Y después de 9 días de testimonio, lo declararon culpable de los 4 asesinatos. Durante la sentencia, el juez le impuso cadena perpetua por el asesinato de Renee. Dijo que el servicio militar de Geoffrey y su falta de antecedentes penales pesaban a su favor, al menos un poco. Pero cuando se trató de los niños, el juez no se contuvo. Debido a lo jóvenes e indefensos que eran, el castigo debía reflejar el horror del crimen. Geoffrey recibió 3 sentencias de muerte, una por cada niño que asesinó. Fue trasladado al corredor de la muerte en Florida, donde permaneció año tras año, apelación tras apelación. Geoffrey alegó que no había recibido un juicio justo, que la pena de muerte no era apropiada en su caso, que su salud mental no había sido considerada completamente. Pero cada tribunal que revisó su caso dijo lo mismo: merecía morir por lo que hizo. Luego, en 2025, el gobernador de Florida firmó la orden de ejecución, sellando el destino de Geoffrey de forma definitiva. Pasó 26 años en el corredor de la muerte. La ejecución de Geoffrey fue programada para el 1 de mayo de 2025. Se convirtió en la 4ª persona ejecutada en Florida ese año. Para su última comida, pidió salmón, maji-maji, espárragos, papa al horno y té helado. Ese día recibió a 3 visitantes, entre ellos su hermana y un consejero espiritual. Esa noche, fue conducido a la cámara de ejecución y sujetado a la camilla. Cuando se le preguntó si tenía últimas palabras, no dijo nada. Pero mientras el procedimiento comenzaba, los testigos vieron que movía los labios,
de forma suave, casi inaudible, como si hablara consigo mismo o susurrara una oración. El Estado eligió la inyección letal como método de ejecución. Sus piernas temblaron de forma intermitente y pareció tener espasmos corporales durante varios minutos antes de quedarse inmóvil. El proceso duró un poco más de 15 minutos. Fue declarado muerto a las 8:15. Jeffrey Hutchinson tenía 62 años.